Información de último momento tiene que ver con la histórica caída del precio del crudo en el mundo entero y por esta razón están reclamando una baja de los precios en los combustibles ante la fuerte caída internacional del precio del petróleo. El reclamo lo está haciendo la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas. Para conocer más detalles de esta solicitud, Mariano Martínez está en contacto con nosotros. Mariano, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Efectivamente, es una comunicación de una de las principales cámaras de transportistas de la Argentina que señala que a partir de la caída del precio internacional del petróleo de $60 alrededor de 25, esto en la Argentina debería tener un correlato con una reducción de por lo menos el 30% en el valor de los combustibles. Se trata de la Cámara Patronal que negocia con Hugo Moyano y que según sus directivos tiene cerca del 70% de sus flotas de camiones virtualmente paralizadas y por esa razón lo que está planteando es que la baja del precio internacional tenga un correlato local. Bien, lo que digo va a ser bastante difícil lograr esa rebaja porque el precio de un litro de combustible tiene un 48% de componente impositivo, ¿no? Y por lo tanto, si se baja el precio, cae la recaudación, las provincias no quieren saber mucho de eso porque pierden también en recaudar más en este momento, ¿no? Sí, la ecuación que se planteó en la Argentina desde hace algunos años fue de modo tal que los precios tengan una cierta estabilidad, pero una estabilidad siempre ascendente, prácticamente nunca descendente. Incluso esto lo han planteado en algunas ocasiones en estos últimos años los empresarios del transporte, que durante mucho tiempo alegaron que su principal costo era el salario, y esto era una suerte de imputación que se le hacía al sindicato de camioneros por sus exigencias salariales. Sin embargo, en el último tiempo, por lo menos en los últimos 2 años, dijeron que la ecuación de costos se modificó radicalmente, pasando a ser el principal de estos el combustible. Por esa razón estaban haciendo este planteo público para llevárselo a las autoridades. Bien, ¿esto es un reclamo formal o es una petición, digamos, todavía? Es una negociación que están planteando abrir los transportistas. Es cierto que también están haciendo este reclamo desde el sindicato de camioneros, que como te decía recién, suele ser la contraparte paritaria en las negociaciones. Dicen que es de los sectores que de todos modos se vio menos afectado en su actividad con la cuarentena. Pensemos que la mayor parte de los rubros del transporte de cargas y de larga distancia de alguna manera están exceptuados de cumplir la cuarentena, ya sea por el transporte de cargas como lo que tiene que ver con el abastecimiento de los supermercados, el clearing bancario, el correo, los combustibles. La inmensa mayoría de estas actividades están exceptuadas. Lo que pasa es que también es cierto que ha bajado mucho la actividad económica en general, y por lo tanto la demanda de los transportes ha caído sustancialmente. Esto me imagino que va a tener que entrar necesariamente en las negociaciones que ha abierto el gobierno para sostener actividades que están en crisis. Indudablemente, porque muchas empresas de transporte ya han suspendido como mínimos a los choferes porque no tienen trabajo, no. Sí, no y es un rubro del que dependen alrededor de 200.000 choferes de camiones en la Argentina, y recordemos también que el sistema de transporte de la Argentina tiene un defecto de base que hace que más del 90% de las mercaderías, es decir, del producto bruto prácticamente de la Argentina, se transporte por carreteras y no por otras vías más económicas. Exactamente, como sean barcos o trenes, por así también, ¿no? Mariano, exactamente. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento. A vos, hasta luego. Gracias.